Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Laura Corral y ahora tengo el gustísimo de estar con una mujer muy querida que se llama Fernanda Novoa. Ella ha estado muy cerca del proceso del curso de vida cíclica en movimiento. Así que bienvenida, Fer, a este espacio. Gracias. Un gustísimo. Y bueno, vamos a escuchar un poco la experiencia de ella en relación al curso, cómo se ha sentido y cómo ha sido su proceso. Entonces, Fer, me gustaría que empieces un poco contándonos cómo ha sido para ti tu proceso de vida en general, de reconocimiento de tu menstruación, de reconocerte un cuerpo menstruante. No sé, ¿no? Si me puedes contar un poquito de esa historia de vida tuya, personal. Ya, chévere. Bueno, primero gracias por este espacio y, y gracias por toda esta experiencia que ha sido para mí el acercarme a mi ciclicidad a través del curso. Bueno, como me preguntas, yo creo que el descubrirme cíclica ha sido un proceso y hace unos años atrás era una cosa que ni siquiera me lo planteé. De hecho, no me lo había planteado, sino hasta tener un contacto más con el curso. Eh, Cuando comencé a conectarme un poco más con mi ciclicidad, creo que fue cuando, o sea, ni siquiera con la ciclicidad en sí, pero cuando comencé a conectarme un poco más con mi menstruación puntualmente, fue cuando comencé a usar la copa menstrual. Y mi motivación para usar la copa menstrual fue interesante porque no fue por mi cuerpo, sino fue una preocupación puramente sustentable. Dije, no quiero hacer más basura, estaba en ese proceso de intentar hacer menos basura, ¿no? Consumir, tener menos plástico, producir menos plástico, basura de plástico. Y entre esas cosas vi que realmente en el uso de toallas sanitarias se genera muchísima basura. Entonces dije, no, esa va a ser una opción. Y ahí opté por ir a la copa menstrual y a las toallas de tela. Esto fue más o menos hace unos 6 años tal vez, o un poquito más. Y, y en ese momento fue un primer encuentro con la menstruación de una manera diferente, porque fue la primera vez que vi mi sangre, tuve un contacto con mi sangre como ella es, ¿no? Y bueno, y ahí comencé a tener prácticas como usar la sangre para botar en las plantitas y eso. Y eso también fue un proceso porque dije, ah, mira, qué interesante, es una manera de dar una parte mía a las plantas, que también pues yo me beneficio de ellas, entonces qué mejor si yo también puedo dar de mí para ellas, ¿no? Como en agradecimiento. Y ese fue en un principio mi contacto. Y hubo una época en la que yo soy autónoma, trabajo sola, entonces hubo un momento en el que comencé a plantearme y a investigar un poco en el internet cómo vivir mi ciclicidad en cuanto a mi productividad, porque claro, me daba cuenta que no todos los momentos estaba con la misma disposición para hacer ciertas cosas. Yo grababa videos, por ejemplo, hasta ahora lo hago a veces, y claro, a veces decía, hoy no estoy como con la energía para exponerme y grabar, por ejemplo, un video de danza, cosas así, y otros momentos decía, no, hoy sí estoy con esa disposición de exponerme. Entonces, como que en esa búsqueda iba pensando cómo organizar pues mi día a día en base a cómo me sentía. Ahí fue cuando comencé a preguntarme un poco sobre la ciclicidad, pero no llegué a profundizar tampoco. Y, y creo que un momento, también hubo un proceso hace unos, ¿cuántos años serán? Creo que ya deben ser unos 10, no, 10 años es mucho, unos 7 años, que yo estaba tomando pastillas anticoncepcionales y, y hubo una vez que creo que compré una pastilla más barata y fue terrible así, porque
tomé la pastilla y de repente estuve en depresión. O sea, de repente estaba en una depresión profunda en la que no tenía claridad de nada. Terrible, terrible, terrible. O sea, tuve miedo de no salir de ahí. Y luego como en un insight de luz me vino esa información de son las pastillas. Y en el momento en el que tuve esa claridad, boté las pastillas y dije, no voy a tomar más anticonceptivos. Y ahí paré. Desde ahí no me cuidé más con anticonceptivos, sino con otro método y ya no hormonal. Porque realmente me desestabilizó a un nivel bien profundo esas pastillas que tomé, ¿no? Entonces desde ahí tuve un poco de miedo de los anticonceptivos hormonales. Y creo ¿Y que cuánto tiempo tomaste, Fer? ¿Cuánto tiempo tomaste los anticonceptivos? fueron unos 2 años por ahí. No llegué a tomar por muchos años así en mi vida, pero sí fueron unos como 2 años. Y con una pastilla estaba como más estable, pero cuando cambié esa marca y tuve ese bajón, me di cuenta cómo me podía afectar y ahí decidí que no, que me iba a cuidar de otras maneras sin interferir en, en mis hormonas directamente, ¿no? Y creo que esos fueron como momentos fuertes en los que vi mi ciclicidad de alguna manera. No sé si mi ciclicidad, pero que como que me preocupé por ese aspecto. Y cuando comencé a hacer el curso, sí se me abrió una nueva puerta porque me di cuenta cómo estaba desconectada a pesar de que yo creía que sí tenía mi conexión por la copa y por eso. Bueno, qué interesante. Gracias por contarnos un poquito de tu experiencia. Me siento identificada porque yo también empecé a usar toallas de tela movida por esta necesidad de ser más responsable de la basura que genero, ¿no? Creo que eso también para mí fue una motivación súper, súper grande, que realmente gastamos montón de plástico las mujeres con las toallas sanitarias desechables, ¿verdad? Y, y claro, es lindo eso, es lindo porque para mí esa es la clave, digamos, de entendernos parte de un, de un todo, ¿no? Más allá de nuestro ser individual y más allá de nuestra especie humana. O sea, siento que esa claridad que puede nacer desde la intuición o se puede ir construyendo también desde un lugar más reflexivo en relación a esta responsabilidad que tenemos de ser parte de este mundo, ¿no? Y nos trae muchos regalos, o sea, nos trae el regalo de poder mirar nuestra sangre, nos trae el regalo de sentir esto que tú dijiste, me parece súper bonito, esta cosa muy natural de poder relacionarnos con las plantitas, de poder entregar algo de nosotras a las plantas desde un lugar muy simple, ¿verdad? No sin ningún ritual, sin ninguna cosa muy compleja, solamente en ese acto concreto físico de dejar sangre en la tierra ya hay algo que renueva y hay algo que es circular, ¿no? Que nos invita a pensar en esa circularidad. Y bueno, quisiera que nos cuentes un poco cómo es que llegas al curso eh, y claro, después, bueno, qué otras cosas van apareciendo en el trabajo que se propone desde la vida cíclica, pero en principio, ¿cómo llegas al curso? Bueno, tal vez, bueno, la gente no sabe porque yo estoy en el backstage, atrás de los telones del curso. Entonces yo estoy editando los videos y manejando las redes. Y es interesante, ¿no? Porque en un inicio yo comencé a hacer el curso porque como estoy editando los videos y estoy atrás del proceso, quise también vivirlo, ¿no? Pero yo no me había planteado que necesitaba el curso. De hecho, fue como que no. La situación es así, voy a trabajar junto con la Laurita en esto y vamos. Entonces voy a experimentarlo y ya. Pero en mi cabeza decía, no tenía una idea de que este curso era para mí, no tenía una idea de que lo necesitaba
y no tenía una idea de que me iba a hacer bien, sino era más como parte del trabajo, por así decirlo. Entonces así llego al curso y comienzo a hacerlo. Yo ya llevo una práctica con el curso desde abril, entonces ya llevo algunos meses. Lo pude inserir en mi día a día, entonces pude ser bastante constante. He mantenido más o menos una práctica de 2 veces a la semana, las prácticas de los ejercicios. Y ahí comencé a ver cosas que sucedían, ¿no? Y comencé a darme cuenta que necesitaba preocuparme más por mi ciclo, por mis fases, por todo esto. Entonces, por ejemplo, uno de los defectos inmediatos que sentí, un poco, unos meses antes, siquiera un año antes de comenzar con el curso, yo comencé a tener algunos periodos en el que los cólicos menstruales llegaron a ser muy intensos. Hubo una vez, me acuerdo que inclusive tuve hasta fiebre. O sea, ya llegaron a ser ciclos que me paralizaron. O sea, que tuve que parar de hacer cosas y literalmente me sentí enferma porque me dio fiebre y bueno, mis perritos van a ladrar un poco. Bueno, entonces, eso antes, ¿no? Antes del curso, yo ya, eso, y eso inclusive me comencé a dar cuenta haciendo el curso. Comencé a tener una retrospectiva de cómo estaba mi ciclicidad antes. Y ahí me di cuenta que sí, que tenía periodos en los que estaba teniendo síntomas muy fuertes, dolores muy fuertes, muy intensos, y en algunos meses también mi periodo premenstruación era como bastante caótico emocionalmente hablando. Entonces tenía fases en las que realmente estaba demasiado triste, demasiado afectada y eso no era siempre, entonces no lo tenía tan claro así, ¿no? Porque habían meses que era así, habían meses que era más suave. Entonces para mí tal vez no era un problema, era como que a veces es así y punto. Pero cuando comencé a hacer el curso, comencé a tener un poco más de noción de cómo eran mis fases, comencé a estar más presente en las fases también. Entonces, bueno, ahora sé que estoy en la premenstruación. Ahora sé que estoy en mi fase estrogénica. Yo nunca me había planteado si estaba en la fase estrogénica. A veces sabía que estaba ovulando, pero no siempre. O sea, es como no estaba tan presente en los momentos. Y ahora por el hecho de estar como más presente, siento que para mí están más claros mis momentos y, y lo tengo más mapeado. Y bueno, eso en cuestión de mi percepción, ¿no? Del ciclo como como más un todo. integrados, quizás, ¿no? O sea, Sí, porque claro, al principio dijiste una palabra como antes, te diste cuenta que tenías que preocuparte un poco más, ¿no? sí. Por las fases, ya usaste esa palabra, pero ahora dices más como bueno, ahora soy más consciente de lo que va transitando mi cuerpo y mis hormonas con quizás un poco más de naturalidad, quizás con Sí. un poco más de espontaneidad, ¿no? Y siento que por mi atención, estar más en eso también, como que mis ciclos están conmigo todo el tiempo. Antes no estaban. Antes los vivía en la inconsciencia. Entonces creo que ahí está esa cosa de la conciencia, ¿no? Ahora yo estoy con mis ciclos y ellos están conmigo todo el tiempo. Entonces estoy atenta a eso, estoy viviendo eso y eso hace con que todo sea más agradable. O sea, he llegado a un punto inclusive de extrañar la menstruación. Es una cosa que antes nunca me había pasado. Es como cuando ya está llegando, hasta extraño un poco hasta el dolorcito. No me refiero a un cólico horrible, ¿no? Pero me refiero hasta la sensación de la Soltar, contracción. Extraño eso. uh -huh.
porque digo, ya viene, se lo espero de una otra manera, ya sé más o menos cuándo va a venir. Cuando va a venir mi ovulación también digo, ya está llegando, ya comienzo a ver mis síntomas, creo que no es la palabra, las características del momento, por ejemplo, que me da mucho más hambre cuando voy a ovular, digo, ya es porque voy a ovular, o sea, es como que estoy más amiga de mi ciclo y está más presente en mi vida. Como que esa conciencia de alguna forma te permite disfrutar, como tú dices, al aceptar, integras y te permites eso que sucede. Es decir, si te da más hambre en la ovulación, ya no estás preocupada del por qué, sino bueno, estás y te abres a esa sensación y te haces caso, ¿no? Como más cerca de las necesidades que te va invitando el cuerpo, quizás cada momento. Sí. Y Percha, ¿cuáles serían así como los primeros efectos concretos, digamos, que empezaste a sentir a medida que ibas haciendo los ejercicios? Ya, concreto, inmediato, los ejercicios de la fase menstrual son tremendos porque me quitaron el cólico. O sea, inmediatamente después de hacer los ejercicios, yo sentía como mi cuerpo estaba más liviano y con menos dolor. Habían días en los que hacer una vez el ejercicio me bastaba porque el resto del día me la pasaba sin dolor. Y habían días que creo que mi contracción uterina era más fuerte, que hice 2 veces el ejercicio y ya, fue suficiente. Digamos, lo hice de mañana, me paró el dolor y luego de tarde me dolió un poquito de nuevo, lo hice de nuevo, me paró el dolor. Eso fue así, claro, porque antes yo no tenía una práctica que me aliviase así tan como contundentemente, ¿no? Siempre el calor me aliviaba un poquito, pero siento que esa sensación como de diluir que tiene el ejercicio de la fase menstrual es bien potente. Y no solo me ayudó en cuanto al dolor del cólico, sino también me quitó un poco la pesadez de todo el cuerpo, porque yo sentía mucho en esa fase el cuerpo más pesado, como más cargado ahí. Soltaba, me dejaba más liviana. Otros ejercicios de otras fases, por ejemplo, sentí en las fases, en la fase premenstrual, a veces cuando vienen esos sentimientos un poquito más de tristeza, cuando hacía los ejercicios era como, es interesante porque es como que paraba un tiempo de mi día y me dedicaba solo a la premenstruación. Entonces digo, bueno, ahora es hora de atender esto. Y por el hecho de parar para hacer el ejercicio y atender eso, pues me aliviaba también. O sea, es como que ya está todo bien, estás un poco triste, sí, el ejercicio, y luego estaba mejor. O sea, le di atención a eso, necesitaba esa atención, le di atención y no seguí cargando con esos desajustes emocionales por el resto del día. Y en otras fases también me ayudó bastante, bueno, tengo que también colocar que este año fue un año que tuve en algunos momentos procesos de ansiedad y en las otras fases yo sentía bien claro que cuando hacía el ejercicio, por el Qigong ser una actividad que mueve tanto la energía, como que me bajaba los decibeles, como que sentir que mi cuerpo estaba así a millón, ahí hacía el ejercicio y parecía que me bajaba no sé, el exceso de energía que tal vez estaba en mi cuerpo. Bajaba y me regulaba. Y podía seguir haciendo mis cosas más tranquila. Eso en cuanto a una práctica así, una cosa bien puntual. Siento que sí, yo practico varias otras actividades físicas. Practico pilates, la danza, el yoga. Tengo a veces unas pequeñas prácticas que yo misma las hago. Y lo que me pareció interesante de las prácticas del Qigong es que van a otro lugar. Es bien energético, tanto que sentir, por ejemplo, la energía en el cuerpo,
Es una cosa que lo logré sentir más en el Qigong y que no lo había sentido en otras actividades físicas que tengo. Y para mí el hecho de sentir la energía también ha sido una cosa positiva en mi cuerpo, siento. Es como que es un regulador de la energía. A veces parece que estoy como con mucha energía y hacía el ejercicio y me regulaba y me bajaba un poco. Y a veces estaba con poca energía y como que me ayudaba también a regular. Sí, como es un regulador de la energía. Mm, gracias, Fer. Qué chévere lo que nos cuentas. Eh, que quizás el hecho de que vos no hayas necesariamente querido acercarte al curso por una necesidad personal, sino porque era parte del trabajo que estamos haciendo y fue desde un modo muy espontáneo, digamos, fuiste accediendo de manera espontánea al curso y a la información que se iba trayendo. ¿Tienes algún aprendizaje que no te imaginabas que tendrías, alguna sorpresa, alguna cosa así que te haya revelado? Aparte un poco de lo que ya nos cuentas, ¿no? De esto de la energía, quizás el aliviarte un poco del cólico, de la ansiedad, pero si quieres puntualizar un poquito más, ¿qué sorpresas te trajo? Sí, yo creo que en eso también me ayudó muchísimo acompañar tu contenido que produces teórico, ¿no? Porque como estoy en la edición, obviamente lo acompañé todito porque iba viendo y editando, pero yo siento que esa, esa, el contenido teórico acompañado de las clases prácticas fue, fue muy importante porque siento que ahora esa relación que establecí con mi ciclicidad, eso no me lo esperaba, eso como que no me lo había planteado, no me había... Sí, establecer esa relación mucho más profunda. Eso siento que fue así bien importante y bien transformador. O sea, yo siento que, y espero que de hecho eso acompañe mi vida de ahora en adelante, ¿si me entiendes? Como que quiero siempre tener esa relación conmigo, con mi ciclicidad. Y siento que también fue como una nueva manera de mirar el autoconocimiento, o sea, como siempre he tenido me ha interesado siempre todo lo que es el autoconocimiento, el desarrollo personal. Y vi en esta práctica como una posibilidad de considerarle a la propia ciclicidad como un autoconocimiento, como un camino de autoconocimiento. Eso fue nuevo también, porque no creía que podía, no me imaginaba que podía ser tan profundo. Mm, Sí, y de sentirle el auto... alguna forma, perdón, te corté. No, sigue, pregúntame lo que es eso. No, que de alguna forma esto que nos cuentas, sientes que, que modificó ciertos hábitos en tu cotidiano, quizás incluso la convivencia con las personas con las que vives, en tu familia. ¿Sientes que esto pudo repercutir de alguna forma en tus relaciones en general? Sí, total. Y a eso también creo que tiene relación con eso lo que estaba diciendo antes, del mirarle a la ciclicidad como un camino de autoconocimiento, porque es conocerse mucho más profundo, ¿no? Es saberse que una es muy diversa también, ¿no? O sea, a veces estamos de una manera, a veces estamos de otra, y no entrar en el lugar del juzgar. Por ejemplo, a veces, ay, yo me juzgaba un poco porque, ay, yo creo que soy media depresiva y ni sé cómo, y tal vez lo que pasaba es que yo localizaba eso cuando estaba en mi fase premenstrual y no sabía que venía de otro lugar. Y como entender ese mapa que somos para descubrirnos en los diferentes momentos es un autoconocimiento súper profundo y que se puede aplicar mucho en la vida, ¿no? Entonces, una cosa que me ayudó mucho en cuanto a mis relaciones
es que aquí en mi casa, con mi esposo, por ejemplo, yo le pude compartir esas cosas, ¿no? Entonces, para que él también vaya acompañándome de acuerdo al momento en el que estoy. Entonces, él ahora está más, pues está más, él sabe más cuando estoy de una manera, cuando estoy de otra, y como que me puede acompañar desde otro lugar, ¿no? Eh, He cambiado muchísimo también mi día a día, es como que algunas rutinas las cambié. Decidí, por ejemplo, cuando estoy en mi fase menstrual, ya no hago todo el ejercicio que hacía antes, conscientemente lo decidí. Antes a veces lo paraba porque, qué sé yo, me dolía, pero ahora digo, no, ahora no voy a hacer tanta cosa en cuanto a entrenamiento corporal, porque mi cuerpo necesita un poco más de descanso. Entonces yo como que fui ajustando algunas cositas conscientemente. Conscientemente, eh, por ejemplo, en la fase premenstrual también, si siento que necesito unos ciertos cuidados porque mi emoción está más sensible, también lo hago. Eh, con uso de cosas que uso para cuidarme, por ejemplo, con la aromaterapia, todas esas cosas, ¿no? Y, y bueno, sobre todo también en la cuestión relacional. Siento que cuando estamos más atentas a las fases a las que estamos, también gestionamos mejor la manera en la que nos comportamos con los otros, ¿no? Ya no es si tengo una rabia porque de repente me viene, no es que voy a parar y voy a observar y voy a decir, bueno, eh, puede tener que ver con mis hormonas. Entonces, ¿cómo cuido de eso? Para no externalizarlo así tan rápido, sino más bien como procesarlo en mí, respetarlo, no juzgarlo y entenderlo desde ahí. En ese sentido creo que ayuda muchísimo, en todas las fases mismas. Y también estar más atenta a las otras fases, a la fase estrogénica y a la ovulatoria, también ha sido un descubrimiento lindo, así, entender que en esos momentos también estoy en mi ciclo menstrual, digamos así, ¿no? Eso ha sido bien, bien bonito. O sea, todo el tiempo estamos en el ciclo, digamos así, no hay un momento que no estamos todo el tiempo. Mm. Todo el tiempo en tránsito, todo el tiempo como en ese movimiento, ¿no? Y qué chévere poder reconocer la profundidad que tú dices de amigarte con esos tránsitos, ¿no? Que realmente es un viaje que no tiene un fin, ¿no? Porque mientras estemos vivos vamos a estar en esa circularidad y vamos a estar comprendiendo quizás cada vez más capas, eh, va a haber más de entendimiento, va a haber más aceptación también frente a esa condición natural que tenemos. Y me imagino yo, digamos, en, en esa, en esa honestidad con lo que vamos sintiendo, vamos también siendo cada vez más respetuosos, como tú dices, no solo con uno mismo, sino con el que está al lado, ¿no? Y no solo con ese otro humano, sino con todo lo que nos rodea, ¿no? Empezar a sentirnos más integrados, más vinculados. Sí, total. Eh, bueno, y me gustaría que nos cuentes un poquito si es que tuviste quizás dificultades a la hora de encontrarte con el curso, o eh, qué cosas sentiste que te resultaba un trabajo hacerlo o más desafiante. Dices que fuiste modulando un poco el curso, que lo que recibías en un principio podías parar porque te sentías, no sé, incómoda o con alguna sensación que te invitaba a hacer otra cosa. Entonces, quizás puedas desarrollar un poquito más esas dificultades con las que te confronta el curso.
Bueno, yo siento que he fluido bien con el curso. No siento que he tenido fases de bloqueos o, por ejemplo, de no querer hacer o de resistencias. Siento que ha sido como bien fluido, y de hecho siento que me hace falta, sino cuando tuve un proceso de cambio de casa y de región, entonces hubo un momento ahí que prácticamente por 2 meses casi no pude tener mis prácticas porque bueno, tuvimos que cerrar una casa y todo lo que implica el cambio de casa, nos cambiamos a una ciudad que queda a 8 horas de distancia, entonces fue todo un movimiento y luego ir a la otra ciudad a buscar casa y ahí paré como por 1 mes y medio todas mis prácticas, incluido la del curso, y yo sentí esa necesidad como de volver a ese lugar, a esa práctica. Entonces yo siento que como que me enganché rápidamente con la práctica y siento cómo me hace bien y no tuve así como una resistencia. Tal vez yo creo que una resistencia en un inicio, una resistencia más inconsciente, que es ese pero yo no necesito como, o sea, esa cuestión de entremos a conectarnos con la ciclicidad, aprendamos de la ciclicidad. En un inicio yo decía como que eso parecía que no era para mí, parecía como que era para otras personas, como que yo no necesitaba eso. Eso no sé si sea una resistencia en sí, pero yo creo que era tal la desconexión que ni siquiera creía que necesitaba eso. Claro, además que tú vienes con un camino largo también y importante en relación a tu cuerpo, o sea, con un montón de otras disciplinas, ¿no? Entonces Sí, también ya tenías incorporadas muchísimas herramientas, pero hacer este anclaje de cómo es tu cuerpo en relación a los movimientos hormonales que vives cada mes, quizás sí era un clic que no lo habías tomado en cuenta, ¿no? Y en sí. ese sentido, ¿sientes que para tu trabajo, para tu oficio con el cuerpo, ha sido un complemento? Sí, total. O sea, yo creo que para mí fue un descubrimiento el hecho de trabajar el cuerpo en relación a mi ciclicidad y también en relación al chikung y la energía. Fueron dos maneras que nunca había trabajado y que sí es muy distinto de lo que estaba acostumbrada a hacer. Y, y siento que como regulador es súper bueno, sí, como puedo hacer mis otras actividades desde otro lugar después de haber hecho la práctica. Como que me centro un poquito más, me regula. Siento que de eso sí siento que regula la energía. Y al hecho de regular la energía, luego puedo hacer mis otras prácticas como, no sé, tal vez más concentrada, sí, más concentrada, como más focada un poco en lo que es. Y también para el trabajo, ¿no? Para sentarme a trabajar en el computador, siento que igual centra, ¿no? Porque a veces estoy como en ese, ay, caos, así, la mente está a millón, las emociones están medias movidas, sobre todo yo que tuve fases de ansiedad este año, ahí después iba hacia la práctica y parece que se me acomodaban las piezas y luego ya, estaba todo bien, iba a hacer mis cosas, un poco, eso se ha sentido bien claro, sí, sí ayuda mucho. Me encanta cuando te salen tus portuñoles, tus palabras Uy, portuñolas. qué horror. La fecha está en Brasil, así que a veces se le cruza el portugués. Sí, ya 10 años en Brasil es difícil que no se me venga el portugués. Chévere, Fer, qué lindo escucharte. Muchísimas gracias por este tiempo, por contarnos un poco tu experiencia, cómo ha sido para ti recibir este curso de vida cíclica en movimiento. Quería quizás que nos hagas alguna recomendación a futuras personas que
adquieran este curso? ¿Qué les podrías decir a esas personas? Yo creo que está bueno, o sea, bueno, para mí es una cosa que yo no tuve no fue difícil para mí establecer una rutina de parar para hacer, porque yo ya tenía eso por mis otras prácticas físicas. Pero yo creo que tal vez sí sea un desafío para muchas personas, ¿no? Que es destinar un horario a la semana para hacerlo, porque como es online, uno tiene esa libertad de destinar un horario para hacer la práctica. Entonces yo, de alguna manera, como te digo, ya tengo esto hace años porque hago mis entrenamientos sola, pero una cosa que me ayudó desde un inicio a tener esa rutina es realmente intentar destinar un horario de la semana, por ejemplo, qué sé yo, tal día, tal horario, voy a intentar hacerlo, porque si no a veces es un poco difícil como llegar a la acción, ¿no? Podemos estar mucho en la Claro, planificación y no llegar a la acción. Y una cosa que, claro, claro, exactamente. si continúa si querías decir algo con respecto a eso. Quizás estos cursos que son así online, digamos, te exigen una cierta responsabilidad, ¿no? De asumir el curso con la voluntad, con la constancia, con la fuerza que solamente tú misma puedes proporcionarte, ¿no? Entonces, eh, sin embargo, digamos, siempre estoy yo de alguna forma ahí acompañando el proceso, pero el impulso para realizar surge de una misma, ¿no? Entonces sí, es un curso que invita también a ejercitar y a desarrollar esa voluntad de Sí. incorporar hábitos que luego poco a poco se van volviendo más naturales, ¿no? Se van incorporando más. Y también me parece chévere que digas que pudiste de alguna forma sentirte en la libertad de tomar un movimiento, un ejercicio, no necesariamente todos, ¿no? O sea, que tú puedas ir como reconociendo justamente qué necesitas en cada momento. Creo que esa también es una ventaja de tener el curso a disposición de manera constante, grabado para poder seleccionar lo que necesitas cada momento. Sí, Y sí. Uh-huh. sí igual, igual, ¿no? Habían fases que sentía que necesitaba más, por ejemplo, a veces en la fase premenstrual y sentí que necesitaba más veces del curso, en la menstruación también, fue como que, bueno, esta semana que estoy menstruando voy a hacer todos los días, entonces hice todos los días. Eso, claro, eso facilita el hecho de que está grabado y que pues uno lo accede y ya lo hace, ¿no? Y una cosa que creo que me ayudó así fundamentalmente y que creo que sería interesante para quien quiera adentrarse en esta jornada es acompañar también la teoría, digamos así, todo tu material que está de hecho libre en el internet, en las redes sociales, es muy rico porque es un soporte a todo ese proceso. O sea, la práctica te va a dar un efecto físico y, digamos, emocional inmediato. Eso va a suceder. Pero en el momento en el que uno ve oye pues tus contenidos del internet, siento que eso va siendo un apoyo eh, más reflexivo sobre esto. Y eso nos ayuda a que nos apropiemos aún más, como que se hace un proceso más integral, porque ahora entiendo el porqué de las cosas, entiendo el porqué de mi distancia con mi ciclicidad, entiendo por qué en el mundo no se habla de esto, entiendo por qué no es natural, o sea, aunque es natural, no es natural. Yo creo que muchas de las mujeres, no, como yo estuve en el pasado, no tenemos conexión con la ciclicidad en absoluto casi. Entonces, es natural no tener conexión, cuando en realidad lo natural debería ser tener conexión.
Ujú. Entonces, todo ese proceso reflexivo apoya muchísimo la práctica y creo que hace que uno tenga hasta más certeza de por qué tiene que hacer las prácticas, porque entiende un poco todo ese contexto. Entonces está bueno también como acompañar pues lo que tú compartes en redes. Chéverísimo, Fernanda, muchísimas gracias por Gracias contarnos, a gracias. ti. Ujú. Te mando un abrazo enorme y bueno, Igual. esperamos que siempre cualquier comentario, cualquier duda que surja de la gente que está escuchando pueda comentar y así podemos seguir elaborando reflexiones en torno a la ciclicidad y a la energía y al movimiento. Un gusto, espero que estén todos muy bien. Ya nos vemos la próxima. Gracias, Laurita. Chao, Fer. Chao.